Buen día, buenas tardes para todos los hermanos que se encuentran aquí. Buenas tardes para todos los hermanos que se encuentran presentes aquí en la sala de Rutas de Luz, a todos los que se encuentran en el aula virtual y a todos, y especialmente damos gracias a nuestro amado Padre Celestial, a nuestro amado Maestro Jesús, a nuestro amado Maestro Allan Kardec por darnos la oportunidad de estar aquí en este día compartiendo esta conferencia de hoy, el Evangelio, con todos estos hermanos y también con nuestros hermanos desencarnados. Le damos la palabra a nuestra querida Mamá María para la oración de inicio. Ah, ah, perdón, es que me habían dicho que no estaba, entonces ya Exadis ya llegó para que nos haga la oración de inicio, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dispongamos nuestros corazones en oración, hermanos encarnados y desencarnados, presentes en las salas de Rutas de Luz, al igual que los que están por medio de la plataforma virtual, para que todo el mundo espiritual nos ilumine, tanto como a nuestra querida conferencista Piedad Telles, como a mi persona, para que todas las ideas puedan fluir, vencer nuestros miedos y dilucidar los conocimientos que tanto ustedes como nosotros podamos incentivar nuestro talento y fortalecer nuestras virtudes. Que así sea. Bueno, entonces hoy tenemos una conferencia que se llama Psicopatología y Erradicación del Miedo, a cargo de nuestra querida expositora Piedad Telles. Piedad Telles es psicóloga. Nuestra querida Piedad Telles es psicóloga social comunitaria de la UNAD, experiencia en trabajo comunitario y psicológico con infancia y adolescencia. Entonces, la sala es toda tuya, Piedad. Gracias, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a los compañeros aquí presentes, al mundo espiritual y a las personas que se han conectado por este medio. El tema para el día de hoy es psicopatología y erradicación del miedo. Bueno, para comenzar este tema vamos a mirar ese fondo en el cual las preguntas que la mayoría de veces debemos hacernos nosotros. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál será nuestro mayor miedo? ¿A qué le tememos? Así como vemos este lugar como un poco lúgubre, un poco triste, ¿sí? Solo. ¿Qué más nos inspira este tenebroso, terror, peligroso, oscuro? Pero al igual vemos también aquí unos pequeños focos de luz, ¿cierto? Eso quiere decir que el miedo lo podemos trabajar, no lo dejamos plasmado en nosotros mismos, sino lo podemos ir trabajando interiormente. Bueno, en los libros en los cuales basamos nuestra investigación, nuestra tarea en la tarde de hoy fue en el libro de Momentos de Salud y de Conciencia, el libro de los espíritus, conflictos existenciales, triunfo personal, liberación por el amor y Jesús y la actualidad. Para comenzar, vamos a tomar el concepto de la psicopatología, que hace referencia al área de la salud que describe y sistematiza los cambios que se producen en el comportamiento de los seres humanos y que no pueden ser explicados a través de la maduración o del desarrollo del individuo y que se les conoce como trastornos psicológicos. La psicología, como tal, estudia el comportamiento de los seres humanos. Es decir, estudiamos el comportamiento de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un anciano, ¿sí? Y vamos mirando cómo se va desarrollando este individuo a medida que va transcurriendo ese proceso de evolución, de maduración, y ahí vamos estudiando esas situaciones en las cuales él se va desenvolviendo.
¿Qué estudia la psicopatología? Estudia, es la que estudia lo anormal, lo desviado, lo desadaptado, lo trastornado o desorganizado, etcétera, cuyos intereses se centran en la naturaleza y las causas de la conducta. Entonces, la psicopatología ya estudia cuando una persona entra en esos estados de depresión, de desequilibrio. La psicopatología ya empieza a estudiar junto con la psiquiatría y la psicología esos trastornos que empiezan a presentar los pacientes. El miedo que hace referencia. Dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces hago la siguiente pregunta. ¿El COVID es algo real o es algo imaginario? Real, ¿sí? Cuando a los niños le decimos, es que viene el coco. Imaginario. Eso es imaginario. Y esto es en psicología lo que no se debe trabajar en los pacientes y especialmente en los niños, cosas que no existen porque ellos se quedan arraigados a esos conceptos. ¿Y eso qué sucede? Produce en el paciente o en el niño desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, ¿sí? Y las personas cuando están con estos miedos y se les inculca y se les inculca y les inculcan ese miedo, pues lógicamente van a seguir creando esa patología, ese temor, esa angustia y lo van a ver reflejado más adelante en la enfermedad. Como todos sabemos, nuestro cerebro es un gran macrocosmos, ¿no? Es una máquina muy interesante. Y vamos a mirar que acá en el tálamo, en esta zona, en esta parte, esta zona es donde decide dónde enviar esos datos sensoriales entrantes por medio de los ojos, los oídos y la boca y la piel. Entonces allí es donde está entrando esa información. Luego en el córtex sensorial tiene la función de interpretar los datos sensoriales que hemos percibido, ya sea por la vista, ya sea por el oído, por donde haya entrado esa información, entonces el córtex sensorial va a empezar a trabajar, a interpretar esa información. El hipocampo es donde almacena y recupera recuerdos conscientes, ahí la conciencia está plena, procesa conjuntos de estímulo para establecer el contexto. De una vez entrado esta información aquí en el hipocampo, entonces empieza a trabajar esos recuerdos que las personas empiezan a tener, a recordar, ¿sí? Y la amígdala, que la vemos ubicada en esta zona, decodifica las emociones, determina la posible amenaza, almacena recuerdos de las emociones y el miedo. Es decir, si la persona observó algo, empieza a decodificar esa información que percibió por la vista. Y de acuerdo a ello, mira si es una amenaza, si es algo productivo y lo empieza a almacenar en su ser. En el hipotálamo activa la respuesta, ya sea de lucha o huida. Si es una cosa que me está impactando en ese momento que yo estoy viendo, pues salgo corriendo a colaborar o huyo de la situación. Y en la psicología, pues ya entramos a ver varias categorías de miedos. Entonces está el miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando vamos a visualizar algo en el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal. Todos los seres humanos que habitamos este planeta tenemos incertidumbre. Aquí nadie puede decir, no, yo nunca he sufrido de incertidumbre. Todos los seres sufrimos de incertidumbre. Pero ¿qué es lo que hace que esa incertidumbre la podamos
manejar, la podemos controlar, que empezamos, como vemos aquí a esta chica, por un camino, ¿sí? Donde está eso nuevo para ella, pero a medida que empieza a profundizar sobre ese lugar en el cual está, ya sea la ciencia, ya sea la vida, ahí va a empezar a adquirir unos conocimientos y ella empieza a descubrir que no es algo del otro mundo. Vemos también que nos dice Juana de Ángeles que el miedo a la incertidumbre es cuando el hombre moderno vive masificado por la expresiva suma de informaciones que le llegan y no consigue digerir emocionalmente. Y eso lo hemos visto en la actualidad, en la enfermedad que se tuvo del COVID. Muchas personas empezaron a llenar de mucha información. ¿Y qué empezaron a hacer? Yo no salgo, yo no como, yo no toco, y esa información empezaron a somatizarla. ¿Y qué empezó a causar en las personas? Enfermedades, angustia, pavor, pánico, desespero por el mismo miedo. Muy bien. Entonces, Juanita, ¿qué nos dice? El miedo, sin embargo, es un fenómeno normal. O sea, eso es normal que el ser humano tenga miedo en la vida, cuando se está frente a lo desconocido o con la expectativa de algún resultado, como fruto de la inseguridad emocional. Si los seres humanos trabajáramos esa parte de algo que voy a empezar a conocer, pues para nosotros era algo desconocido el COVID, pero se nos dieron unas pautas, unas herramientas, unos direccionamientos para trabajarlos, que ya el ser humano toma la decisión si lo quiere trabajar, si lo quiere aceptar y si lo quiere asimilar. Ahí podíamos evitar los contagios y podíamos evitar muchas cosas. Entonces eso es dependiendo al canal de información donde nosotros vayamos. Miedo al compromiso, principalmente se da en las relaciones de pareja, hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno se entrega a otra persona, y esto en ocasiones ocurre porque la persona simplemente no quiere entregar su libertad. El querer, a nosotros cuando nos delegan un compromiso, ya sea laboral, estudiantil, en el familiar, en el ambiente social en el cual nos deleguen un compromiso, los seres humanos tienen miedo a ese compromiso. ¿Por qué? Porque nos exigen ¿qué? Responsabilidad, firmeza, cumplimiento, fidelidad, ¿sí? Y esto hace que el ser humano, pues, diga, no, yo no voy a poder con todo eso, pero a medida que el ser humano se da cuenta de que sí puede romper con esos retos, que sí los puede realizar, dominar, pues esa persona ya es más comprometida y está generando, junto en su entorno social, con sus compañeros, ya sea en lo laboral, en lo familiar o en lo estudiantil o en donde se esté desenvolviendo, esa energía del compromiso. Y me pareció muy bonito lo que nos dice aquí Juana de Ángeles en cuanto a esto. Delante de esa realidad, amplía tu conciencia por la meditación y obra con seguridad ética, entregándote al compromiso de iluminación desde ahora. Es decir, cuando nosotros trabajamos con un grupo de personas comprometidas, estamos generando en el ambiente el liderazgo, en la meta de que sí vamos a llegar a lo que nos hemos proyectado y hacemos que esa se convierta como en una lucecita, que todo lo que estamos haciendo las personas se empiecen a contagiar de esas cosas productivas y vamos a salir adelante con nuestras proyecciones. Miedo a ser descubiertos. Creo que esto no nos ocurre a los seres humanos. La persona ha hecho algo que se considera algo indebido o ilegal y por tanto no quiere que se le descubra. Lo experimentan las personas mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar. Pero vamos a analizarlo un poquito más allá.
¿Qué es lo que nos da a nosotros miedo que nos descubran? Que yo estaba saliendo con la vecina, que yo estaba saliendo con el vecino, las mentiras, un negocio torcido. Pero Juana de Ángeles nos hace una reflexión muy bonita y muy interesante en este aspecto en cuanto a cuando somos descubiertos. La verdad divina llena mi conciencia, pienso y actúo correctamente. Lo que los seres humanos nos da miedo al 100% es que descubran que yo soy una persona rabiosa, o que soy una persona grosera, o que soy una persona que no me gusta comprometerme. A eso nos da miedo los seres humanos, que los demás se den cuenta de mi mayor debilidad e imperfección. Y me parece muy bonito lo que nos dice Juana. Pienso y actúo correctamente. A medida que nosotros estamos conociendo esas leyes de Dios, esas leyes divinas, nos vamos dando cuenta que debemos ser cada vez personas mejores, ¿sí? Personas conscientes de que debo ser un ser en el bien. Y cuando ya soy consciente de que actúo en el bien, no me presto para estas situaciones de soborno, para hacerle daño a los demás. Porque recordemos que todo lo que nosotros hagamos, ¿a quién nos afecta? A nosotros mismos, ¿sí? Entonces esa ley maravillosa de causa y efecto se cumple en nosotros. Le tenemos miedo a la enfermedad, al enfermar de algo grave, al sufrir por una enfermedad, miedo al dolor, al propio y al de tus seres queridos, miedo sobre todo al diagnóstico de un cáncer o de una enfermedad que me vaya a llevar a la muerte. Y los seres humanos no nos damos cuenta de algo muy importante. La enfermedad tiene la enfermedad tiene un fin muy grande en el ser humano, ¿sí? Y cuando nos dan esos diagnósticos de X o Y dificultad de salud que vamos a pasar, simplemente nos echamos al dolor. Me voy a morir, me quedan pocos meses, días, años, pero no nos colocamos a pensar, ¿para qué será esta enfermedad? ¿Cuál será la finalidad de esta enfermedad? Y Juanita nos dice algo muy bonito. ¿Tu estado natural cuál es? La salud. Todos los seres humanos, hay excepciones donde ya algunos seres nacen con sus problemas de enfermedad, pero la mayoría, el 100% de los seres humanos estamos saludables, saludables. Las enfermedades son los accidentes de tránsito de las acciones negativas, proporcionándote rehabilitación. Es decir, que las enfermedades son pasajeras. Pasajeras. Son pasajeras. Muy bien, Mari. Son pasajeras. Y esas enfermedades son pasajeras, ¿por qué? Porque nos tenemos que cuidar para que cuando nos vamos a meter corregimos la causa. Ajá. Miramos la causa de esa enfermedad y el efecto va a ser algo contrario. Si yo soy una persona impaciente, en la enfermedad voy a aprender a ser ¿qué? Paciente. Es una desviación de nuestras emociones. Ajá, es una desviación de las emociones. Muy bien, Luisito. Entonces, Juanita nos dice, sé transparente, leal, honrado en tus pensamientos, palabras y actos. ¿Por qué? Porque ya lo he trabajado interiormente. Sé que es una desviación, como dice Luisito, de mis emociones, pero si yo digo, soy una persona que debo trabajar, cultivar la paciencia, busco las herramientas que me llevan a trabajarla y, lógicamente, los primeros que debemos trabajar son los pensamientos, luego las palabras y los actos. En los actos, yo diría, junto con los pensamientos, desarrollamos un porcentaje muy grande en cambios, porque vemos situaciones de personas un poquito más complicadas que las de nosotros y nosotros nos damos cuenta que nosotros vamos relativamente bien y que no nos está pasando cosas tan terribles como les pasan a otras personas. Luego nos dice que miedo al fracaso. Es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Los seres humanos
estamos como la montaña, subimos, bajamos, o a veces nos mantenemos estables. Pero el miedo al fracaso es algo que todos debemos experimentar y vivenciar, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros no nos centremos sobre todo en lo que los demás nos digan. Ay, mire ese fracasado, y nos señalan, y de pronto el que me está señalando es más fracasado que uno, ¿sí? Y Juanita nos dice algo muy interesante. Cuando recrudecen las dificultades, mayor debe ser la inversión de energías y más cuidadosa la aplicación del valor moral en la batalla. Es decir, ¿cuál será esa inversión de energía hacia el fracaso? ¿Cuál será? Inyectar todo el positivismo que no pueda, entonces se está metiendo todavía enfocando su energía en todo lo contrario. Entonces ahí sería ya la voluntad. El primer papel importante que debemos colocar hacia un fracaso es la voluntad. Si yo tengo voluntad, invierto mi energía 100% en querer superar esa dificultad y no la voy a ver como una dificultad, sino la voy a ver como una oportunidad o como un aprendizaje. Y allí es cuando salen mis valores a ayudarme a que yo pueda superar esas situaciones con éxito. Miedo a la soledad. Todos los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que puedan surgir en nuestro día a día. También lo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solteros. Pues eso ya es cuestión de las personas en ese aspecto sentimental. Pero la parte que la psicología se enfoca es que todos los seres somos sociales. Hay personas que dicen, no, yo amo ser solo, ser libre, que nadie me diga nada. Pero Juana de Ángeles nos dice aquí algo muy bonito. Nadie es realmente feliz a solas. O sea, el que diga que es feliz a solas es un ser que está engañándose. El exilio voluntario, la soledad, constituyen un método para la disciplina mental, moral y comportamental. Es decir, si yo veo que necesito unos momentos o unos días para estar solo, no es para que nadie me diga nada, nadie me refute nada, sino esa soledad me está llevando a mí a que me interiorice, me mire y cambie la debilidad, la imperfección que debo cambiar y que debo mejorar. Y no ser como de pronto el ermitaño que se va a la cueva, que nadie le dice nada, que todo lo que él hace está perfecto. Pues allí esa persona no está progresando y no tiene mérito, porque no está teniendo esa oportunidad de compartir y aprender. Y recordemos que todos necesitamos de todos porque uno mira personas muy calmadas, uno mira personas muy inteligentes, uno percibe muchas cosas de las personas si uno aprende de ellas. ¿Sí? Miedo a la muerte. Es el temor a perder la vida, pues cuando alguien fallece, se entiende que desaparece para siempre. ¿Será que sí? No. Nos enseña que la muerte no existe. De acuerdo al conocimiento que Muy bien, Gustavito. Tiene que ver mucho el estado de conocimiento de las personas, porque las personas, dependiendo de las corrientes religiosas en las cuales se encuentren, van a encontrar de que la persona de pronto va a ir a un cielo, a un infierno o a un limbo, o va a estar en ciertos y determinados lugares eternamente. Pero en el libro de los espíritus, en 858, nos dice, ¿a qué se debe que quienes presienten su muerte le temen, por lo general menos que los otros?
¿Qué será lo que hace que unas personas le tengan más miedo a la muerte y otras no? Muy bien, comportamiento, conocimiento. Y eso es muy cierto, porque cuando una persona ha sido relativamente juiciosa, organizada, buena, pues no le tiene miedo a la muerte y son personas que uno dice, uy, esa persona desencarnó con una tranquilidad y una sonrisa en su rostro, porque supo que aprovechó al máximo esta encarnación para aprender. ¿Quiénes serán los que les temen a la muerte? Entonces, la respuesta al mundo espiritual es muy bonita. Quien teme a la muerte es el hombre y no el espíritu. El que la presiente piensa más como espíritu que como hombre, comprende su liberación y la guarda. Esas personas que desencarnan de forma muy tranquila, pues son personas que van a ser recibidas por sus espíritus amigos, familiares, por sus espíritus de reencarnaciones pasadas, con mucho amor y con mucha alegría. Los que van a sufrir son esos espíritus que se han equivocado y lógicamente en el mundo espiritual los estarán esperando aquellos seres a los cuales se les causó mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso nos dice la 941 que la muerte no inspira en el justo ningún temor. La persona que ha sido justa, que ha sido correcta, no le inspira ningún temor. ¿Qué es lo que produce en ella? La fe que tiene la certeza del porvenir, la esperanza le hace aguardar de una vida mejor. Mientras que lógicamente acá nosotros nos va a dar tristeza por la partida de ese ser querido. En el mundo espiritual es una fiesta porque ha regresado ese ser. Pero eso implica que cuando parta este ser al mundo espiritual, pues se va a llenar de esos conocimientos, va a explorar cosas mejores y nuevas para su progreso espiritual. Pero cuando hay personas que tienen miedo a una muerte violenta, que se lo sienten. Sí, cuando ya son desencarnaciones totalmente violentas, ya es totalmente diferente porque ellos no se esperaban ese momento de desencarnar. Eso ya es totalmente diferente. Hay unos que desconocen completamente el tema de vida más cercana de esta vida, más allá de la muerte. Hay personas que desconocen completamente ese tema y que no saben qué pasa en ellas. Eso les genera realmente mucho miedo. Sí. Sí, eso es muy cierto, porque son situaciones en las cuales los seres humanos debemos prepararnos para el desencarnar, para el morir, pero los seres humanos nos preocupamos es por querer el carro, querer la última casa, o sea, por las cosas materiales, pero los seres humanos si nos preocupáramos más por las cosas espirituales, nos sería más fácil desapegarnos ante las situaciones que se nos presentan. Aquí vemos que el miedo en general no digerido se transforma en una expresión emocional de desajuste, somatizando distonías orgánicas que abren espacio para la instalación de varias enfermedades. Es decir, que si el ser humano no maneja esas patologías del miedo, la angustia, la depresión, esas situaciones le van a provocar que la somatice en su cuerpo y después se van a ver las enfermedades. Toda vez que algo se presente sombrío en el área de la emoción por medio de la ignorancia, del miedo, de la presión o debilidad, puede tornarse en conflictos más tarde. Aquellos seres que están presentando situaciones donde, digamos, la angustia se está tornando cada vez más constante todos los días, las 24 horas del día, la persona debe enfocarse en buscar ayuda, ya sea un terapeuta, un mejor amigo, un familiar, con alguien con quien contarle la situación que está empezando a vivir. Y si no lo empieza a manejar, pues lógicamente va a terminar como esta persona, ¿no? Encerrada en sí misma y no va a encontrar ninguna solución a la dificultad, intoxicándose. Eso puede generar también llegar al suicidio, ¿no? Sí, eso puede llegar a generar el suicidio en el ser humano. La psicopatología del miedo, nos dice Juana de Ángeles en el libro de Conflictos Existenciales, que generalmente es por
la culpa. Hay que saber manejar la culpa, ¿sí? Y cuando las personas no saben manejar la culpa, va generando unos desequilibrios, ¿sí? Y estos desequilibrios los va a reflejar en su comportamiento, en la timidez, en lo convivencial y en el aislamiento. Esos son los principales signos de alerta que presenta el paciente. Y esto va a llevar a que la persona empiece a tener un pesimismo consigo mismo y los demás. Va a ver que todo el entorno es gris, todo el mundo no lo quiere, todo el mundo lo odia, todo el mundo quiere lo peor para él. Y esto en él va a generar una rabia. Y lógicamente, al somatizar esa rabia, poco a poco lo va a llevar a una enfermedad. Luego Juana nos dice que todos los seres humanos le tenemos miedo cuando nos planteamos metas, ambiciones y en la parte afectiva. Pero estas situaciones conflictivas, si no las manejamos bien, nos van a generar en el cuerpo tormentos, ansiedad, sudoraciones, arritmia cardíaca, pánico, desestabilidad emocional. Démonos cuenta que esto, si no lo trabajamos bien, va a verse muy afectada nuestra parte física. Por eso, Juana nos hace un estudio de por qué esos miedos existen en el ser humano. Y están divididas en dos, en las endógenas y las exógenas. Las endógenas son los comportamientos infelices de reencarnaciones anteriores. Todo el mal que yo me hice o que yo hice, eso lo voy a ver reflejado en esas situaciones de miedo. Como todos sabemos, en el campo periespiritual, en el periespíritu, que es el inconsciente profundo, allí está guardado y archivado todo lo que hemos hecho en vidas pasadas, más lo que estamos haciendo en esta vida actual. ¿Y qué pasa después? Que esto se va convirtiendo en unas obsesiones donde lleva al espíritu consecuencias del daño que hicimos en el ayer. Y esto es importante porque cuando la persona va tomando esas situaciones de miedo, angustia, depresión, pavor, terror, y las empieza a trabajar, pues se va dando cuenta de que las debe empezar a cambiar, ¿sí? Y cuando las empieza a cambiar, pues ya empieza como a entender y comprender que son cosas que tiene que venir a mejorar, no en una reencarnación, sino en varias reencarnaciones. Las exógenas son como más de esta encarnación, porque son aquellas en las cuales el ser humano tiene actitudes educacionales en el hogar. Es decir, es cuando ya el ser humano nace en ese núcleo familiar y ya tiene unos vínculos más grandes, ya sean relaciones familiares agresivas o simpáticas. Pues de las simpáticas sabemos que son muy productivas, ¿no? Los niños, los padres se ven favorecidos porque manejan todo en un equilibrio, en una armonía, en un diálogo, comparten mucho, hay una buena comunicabilidad. Pero cuando son esas relaciones agresivas, en donde los papás son violentos con los hijos, pues los hijos a medida que se van dando cuenta y van creciendo, ellos van a mirar quién es el papá y quién es la mamá, ¿sí? Y cuando resultan los niños diciendo es que yo no quiero a mi papá porque él es una persona que me pegaba, golpeaba a mi mamá, hacía muchas, pues los niños se les tapa por un tiempo, pero ya ellos empiezan a crecer y ellos mismos empiezan a discernir quién es bueno y quién no es tan bueno. Y que los familiares, de pronto los tíos, los abuelos, ¿sí? Estos seres externos empiezan a hacer los relatos espeluznantes que utilizan con los niños de temor, de miedo, pues es que están creando niños inseguros que van a llegar a la edad adulta con la misma patología de miedos, angustias y traumas.
porque cuando siempre le decimos a los niños, es que usted no puede, es que usted no sé qué, es que usted es un inútil, esas cositas le van quedando ahí en el consciente profundo y después cuando estos niños llegan a la edad de la adolescencia empiezan a creerse en muchas cosas y dicen, sí, yo soy así porque en el colegio todo el mundo me trata también igual y no hay un chip que le cambie la mentalidad y terminan siendo adultos que terminan siendo iguales, inseguros y personas que no le abonan nada a la sociedad. Juana de Ángeles nos dice, ¿cuál es el mayor miedo que los seres humanos le tenemos a la situación que vivimos en este planeta Tierra? Principalmente las guerras, porque las guerras dejan muchas situaciones en las cuales ponen a los seres en situaciones de duda, angustia, dolor. Adicional a ello, también los seres humanos le temen o le tememos a los cambios naturales, a los desastres naturales. Y eso lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Inundaciones, tsunamis, terremotos, todas esas situaciones que estamos viendo, eso causa en el ser humano miedos. Miedo al hambre. Ese es el mayor miedo que Juana ha mirado que los seres humanos tienen. Miedo a las injusticias, que las personas se les delegan dineros para que hagan algo bueno, o que uno dona algo para una institución y que las personas dicen, sí, sí lo doné, cuando de pronto hicieron cosas totalmente equivocadas y han perjudicado seres. Líderes que han sometido a sus pueblos al hambre, al destierro de sus hogares, a situaciones muy dolorosas y que esto lo viven solamente los que han estado en esas situaciones. Y miedo a las noticias falsas. Actualmente hay una gran preocupación porque los que más se han afectado con estas noticias son los jóvenes que los está llevando a un 100% al suicidio. Y más si los padres no están pendientes en dónde están sus hijos indagando o en dónde están explorando ese mundo de la tecnología, muchos jóvenes y niños terminan quitándose en la vida. También tenemos miedo a las guerras biológicas. A esa es la que actualmente ciertos países están amenazando unos contra otros de enviar guerras biológicas. Y lógicamente Juana dice que a lo que más los seres humanos le tienen pavor y miedo es a la enfermedad. Ahora, como ya vimos cuáles son las causas, vamos a mirar ahora cómo podemos trabajar esos miedos. Pero definitivamente los miedos son imperfecciones que los seres humanos debemos de mejorar, debemos de cambiar. Entonces, ella habla sobre las terapéuticas para la erradicación del miedo. Y una de ellas dice que el amor es el eliminador de cualquier expresión de inquietud. ¿Por qué? Porque el amor, cuando es puro y sincero amor, somos entregados, nos interesamos por el prójimo, somos seres que damos todo por el todo, sin esperar nunca recompensa o esperar de que nos hagan un altar o nos hagan un monumento. El verdadero amor es el que expresa todo ese desprendimiento del ser humano. Y ese amor que está haciendo en el ser como tal, a que sea un ser mejor moralmente, a que tenga siempre una mente positiva, a enfrentar las dificultades, que vea las dificultades como oportunidades o como procesos de aprendizaje. Y el verdadero amor está generando un bienestar saludable y hábitos positivos en mi vida, ¿sí? Juanita, en este aspecto nos recalca que cuando los seres humanos vamos trabajando todas estas facetas que nos ofrece la vida, nos va haciendo seres más integrales, más desprendidos, y cuando lleguen ciertas situaciones difíciles, pues vamos a saber que no vamos a estar solos, principalmente que Dios nos acobija en ese inmenso amor,
y vamos a tener oportunidades cada vez de progresar. Solo reconociendo quién y qué eres puedes entrar en la plenitud de la vida. Ese reconocimiento interior es el análisis que nosotros hacemos, como nos dice San Agustín. Terminado el día, hagamos una pequeña evaluación de lo bueno que hemos hecho, o lo que hemos dejado de hacer, o lo que pudimos haber hecho. Esas evaluaciones nos sirven para ser mejores personas y tener una mejor calidad de vida, no solamente nosotros, sino también los seres que nos acompañan. Y eso me pareció muy bonito lo que nos dice Juanita. La conciencia es el árbitro interior que se encarga de establecer los lineamientos de seguridad para la vida. Y en el libro de los espíritus, en la 621, nos habla de esa conciencia, ¿sí? Y la conciencia es ese árbitro al que nosotros no podemos engañar, porque yo le puedo decir a Robertico, no, yo estoy bien, no, yo obro bien, yo no hago el mal, pero mi conciencia me dice mentira, porque le regalaron un paquete de galletas para que Robertico la entregara ya a los niños de La Guajira y usted se las comió todas. Entonces, nuestra conciencia en ese momento nos está diciendo que debemos seguir los lineamientos siempre del bien. Cuando yo sigo esa directriz, tengamos la plena seguridad de que las cosas nos van a también a surgir, nos van a llegar personas que nos van a ayudar, nos van a llegar seres que nos van a dar aliciente para continuar adelante y vamos a aprender de esas personas también. La conciencia vibra adecuadamente cuando al reflexionar acerca de las leyes de Dios, cuando yo soy consciente y conozco esas leyes de Dios, yo vibro con esas leyes. Orienta a la criatura al bien y la aventura, hacia el progreso tranquilo en un clima de fe y esperanza. La conciencia es lo más lindo que Dios nos ha podido dar a los seres humanos. Cuando nosotros tenemos esos momentos de soledad en los cuales reflexionamos, meditamos y nos damos cuenta que esa ley de causa y efecto que nos hablaba el Maestro Jesús se cumple. Si yo obro bien, termino bien, pero si yo obro mal, termino mal. Y por eso va generando en mí como persona un clima de paz, de fe, de tranquilidad y de esperanza, del cual yo voy generándolo también en el entorno en el cual me voy desenvolviendo. Y eso me pareció súper hermoso lo que dice Juanita. Ten en mente que tus problemas no son los peores, ¿sí? Tiene el peso y el volumen que tú le atribuyes. En el mundo espiritual, recordemos que se nos hace una planificación, ¿cierto? Y nos dicen, te vas a someter a estas problemáticas y a estas situaciones. Y cuando estamos acá en el plano espiritual, ¿qué hacemos? Pues simplemente las vamos llevando. Pero resulta que los seres humanos a veces somos masoquistas. Entonces, ay, no, yo puedo con esto. Ay, no, yo me echo un bulto más. Ay, yo echo una carga más. Y no. Esos pesos que nosotros decimos que Dios, como nos echa cargas que nosotros no podemos, no ha sido Dios, hemos sido nosotros mismos que nos hemos echado esas cargas que no deberíamos habernos hecho. Y nos arrepentimos. Y nos arrepentimos después. La conciencia puede ser entrenada mediante el ejercicio de los valores morales elevados que tienen por objetivo el bien del prójimo y por consiguiente el bien propio. Es decir, la conciencia es esa gran terapia que realizamos los seres humanos cuando cultivamos bastantes valores morales en nuestras vidas y que principalmente nos vemos beneficiados nosotros mismos, pero también vamos beneficiando a nuestro prójimo. Qué bonito es cuando el ser humano tenga esa conciencia de ayudar a los demás sin esperar nunca nada a cambio, ¿sí? Que si yo le doy un alimento a una persona, lo haga porque realmente me nace. Porque no yo estoy esperando que me hagan allá un altar, uy, pero esa persona cómo hace cosas bonitas. Sabemos que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda,
porque eso es lo que está llenándonos interiormente a ser cada vez mejores personas. El orar. Juana nos dice que para erradicar todas las situaciones, miedo, angustia, pavor, depresión, es por medio de la oración. Se renueva e ilumina, pues enciende claridades íntimas que se exteriorizan mediante vibraciones especiales. La oración es como vemos acá esta imagen. A medida que nosotros nos vamos interiorizando en la oración, por decir, si perdí algún ser querido, y yo pienso en ese ser querido con amor, con cariño, deseando que progrese en el mundo espiritual, estamos haciendo 2 ejercicios. Primero, nos estamos dando fortaleza espiritual, porque lógico, somos seres humanos que nos duele la partida de un ser querido. Y 2, estamos ayudando a esos espíritus familiares a desprenderse de este plano terrenal. Y más adelante, Dios nos dará la oportunidad de pronto, en un sueño, reencontrarnos con ese ser querido, diciéndonos gracias por las oraciones que haces todos los días por mí. Puede haber esa situación. O visitar a un enfermo. Cuando lo hacemos de verdad, de corazón, le regalamos nuestras mejores plegarias, nuestras mejores vibraciones, nos estamos beneficiando nosotros y también estamos beneficiando a esa persona por la cual está pasando una circunstancia muy dolorosa y difícil. Y hay algo muy bonito. La seguridad del maestro calmaba a aquellos que se apoyaban en él, que confiaban en él. El Padre Celestial tuvo tanta seguridad de enviar al Maestro Jesús y el Maestro Jesús jamás defraudó al Padre Celestial. Porque las personas que siempre llegaban al Maestro Jesús a buscar el amor, el consuelo, el sentirse queridas, amadas, el Maestro Jesús jamás a ninguno le negó ese amor. Por eso, si nosotros nos apoyamos siempre en el Maestro Jesús, vamos a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Y nos dice Juanita, haz la parte que te corresponda y no desfallezcas en las conquistas de los objetivos que parecen distantes. Todos estamos en este planeta de pruebas y estaciones, es para aprender, mejorar, y tenemos la tarea importante de servir, de ser personas que valoremos esta reencarnación y nos llevemos grandes bultos de virtudes, grandes cualidades al mundo espiritual y que seamos conscientes de que esos tesoros quedan para una próxima reencarnación, que las imperfecciones no las vamos a mejorar en una sola. Eso somos conscientes, que necesitamos varias, también somos conscientes, pero lo ideal es ir acrecentando esas virtudes y que nunca desconfiemos de que el Maestro Jesús siempre está con nosotros. Así nosotros seamos intuidos de que el Maestro Jesús no está conmigo, el Maestro Jesús siempre está con nosotros. Y pienso que en esta Semana Mayor es la semana más linda en la cual nosotros podemos darle gracias al Maestro Jesús por haber venido al plano corporal a hacer ese faro, esa luz, ese sendero para nuestras vidas. Y nos dice, si deseas seguridad en la vida, busca a Jesús y a Él confía tus planes. Siempre debemos confiarle nuestras proyecciones, nuestras metas al Padre Celestial y que nos las direccione el Maestro Jesús. Cuando nosotros dejamos que el Maestro Jesús direccione nuestras vidas, direccione nuestros proyectos, nuestras metas, vamos a ver que tenemos más seguridad, que tenemos más confianza y que vamos a poder llegar a cumplir lo que nosotros queremos. Entonces nunca dejemos de lado que el Maestro Jesús es algo imposible de alcanzar, que Él nunca va a estar con nosotros, sino tengamos presente que tanto Dios
como el Maestro Jesús, siempre van a estar con nosotros en todos los momentos, tanto en la felicidad como en la tristeza, como en la salud, como en la enfermedad. Cuando tengo la pérdida de algún ser querido, cuando ya encuentro el consuelo de que ya estoy mejor y reconfortado porque mi ser querido está mejor y yo también. Por su atención, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Piedad y miramos aquí qué preguntas hay. No veo ninguna pregunta. Como no hay ninguna pregunta, entonces le damos la palabra a nuestro querido director, Germán Telles. Gracias, señor Germán Telles. A la misma altura de las circunstancias, por supuesto. Estoy aquí. Estoy cerrando aquí para abrir este set. Juntas. Bueno, muy buenas tardes para quienes se encuentran en la plataforma, como para quienes estamos acá en el Centro Espírita, e igualmente para el mundo espiritual que han tenido la caridad de acompañarnos. Permítame extenderle a Piedad un reconocimiento muy especial en la forma como estructuró esta conferencia sobre la psicopatología del miedo. Me siento personalmente muy feliz de ver cómo estructuró su conferencia y a su vez en la forma como la expuso, con sencillez para que todos podamos entenderla. Con la venia de ustedes, permítanme darle un abrazo a Piedad, porque lo que pasa es que ella es mi hija también. Bueno, entonces, muchísimas gracias, muy amables por acompañarnos y que sigamos siempre adelante con el estudio de la doctrina espírita para perder el miedo de tantas cosas que nos suceden, pero entre ellas el miedo a la ignorancia, que es la más grave de todas. Gracias, muy amable. Bueno, antes del Evangelio, quiero hacer invitarnos a una reflexión importante, de acuerdo al tema que nos presentó Piedad, de lo importante que es que las madres, los padres, los educadores tengan conocimiento del daño que se le hace a los niños cuando se asustan, cuando se les infunde ese temor, ese miedo. Entonces ya nos damos cuenta que con esta conferencia necesitamos es que nuestros niños se sientan seguros y se sientan amados. O sea, que todo lo que nos enseña el Maestro Jesús, el amor, es lo que debemos de enseñarles a nuestros hijos desde la casa y en todas partes. Gracias. Bueno, a continuación, invitamos a nuestra querida Exadis Vera, que nos va a compartir el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, Bienaventurados los afligidos. Por favor, gracias. Buenas tardes. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, Bienaventurados los afligidos. El ítem de hoy es pérdida de personas amadas, muertes prematuras.
Listo. Un momentico, por favor, que por asuntos técnicos aquí le quitamos esa parte que no nos deja ver. Bueno, entonces hacemos una introducción. Desde el punto de la literatura médica, la muerte prematura es la que se produce antes de la edad promedio de muerte en una población determinada. En los Estados Unidos, la edad promedio de muerte es de aproximadamente 75 años. El consumo de cigarrillo y la exposición al humo de tabaco en el ambiente son las principales causas de muerte prematura en los Estados Unidos. Estos pueden aumentar el riesgo de cáncer, cardiopatía, derrame cerebral, enfermedad pulmonar y muchos otros problemas de salud. Otras causas de muerte prematura son las lesiones y el suicidio. Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de completarse las 37 semanas de embarazo. Según los indicadores, en los últimos años, algunos adelantos de la salud pública, como los antibióticos, las vacunas, una mejor higiene y un mayor acceso a servicios de salud de calidad, han ayudado a prolongar la esperanza de vida en muchas partes de la región y del mundo. Pero muchas personas todavía mueren de manera prematura, pese a que se registró una reducción regional del número de muertes prematuras evitables. Más de 2.5 millones de personas de la región murieron prematuramente en el 2019, a menudo debido a enfermedades no transmisibles o crónicas y a causas externas. Y tanto las muertes prematuras, potencialmente evitables, prevenibles y tratables, manifiestan que son las que ocurren en personas menores de 75 años y que no deberían ocurrir si todos los niveles de atención de los sistemas de salud funcionaran adecuadamente, prevención primaria, secundaria y terciaria, y la atención de la salud en todos los niveles. Y concluyen que no debería ocurrir si todos los niveles de atención de los sistemas de salud funcionaran adecuadamente, prevención primaria, secundaria, terciaria y la atención de la salud en todos los niveles, o evitarse mediante intervenciones de salud pública en su sentido más amplio, y no deberían de ocurrir si a la luz de los conocimientos médicos y la tecnología en el momento de la muerte podrían evitarse mediante una atención médica oportuna y de buena calidad. Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el mundo, en promedio, este indicador es 66,7% años en el 2005, y existen diferencias significativas entre las distintas zonas del planeta. En Europa y América del Norte, por ejemplo, está estimada en 73 años, mientras que en Latinoamérica es de 70 años. En Asia de 61 años y en África de 55 años. Japón es el país con la mayor expectativa de esperanza de vida en el planeta, 82 años. Mientras que en Latinoamérica, aquí obviamente estaría Colombia, que a la fecha está en 74 años. La mayor esperanza de vida la presenta Cuba con 78 años, el menor promedio lo tiene Bolivia con 65 años. Y a la fecha el promedio de vida en Colombia es de 75 años. Ahora sí, ¿por qué hago esta introducción? Pues para tener en cuenta que una cosa es el plano terrenal y otra lo que sucede en el plano espiritual. Entonces, en el evangelio de hoy, pérdida de personas amadas, de personas amadas, tengo diferentes colores para hacer un énfasis con respecto al evangelio. Ahí hay un cruce de palabras, pero creo que eso fue deliberado, ¿sí? Cuando estaba realizando el documento. Dice, cuando la muerte acude a cegar en vuestras familias, y lo pongo en negro, y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir, Dios no es justo porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones, porque arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más, y porque destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Ahí está la muerte, pero de una forma más bonita. Humanos,
En ese aspecto necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal, lo que se analizó en la introducción, a fin de que comprendáis que el bien está muchas veces allí donde vosotros creéis ver el mal, y que la sabia previsión está allí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? ¿Acaso podéis suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponeros penas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente, y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Si indagarais mejor acerca de los dolores que os atormentan, en ellos encontraríais siempre la razón divina, la razón regeneradora, y vuestros miserables intereses merecerían una consideración de tal modo secundario que los relegaríais al último plano. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. Esta parte está en negro, que hago énfasis. La muerte prematura es, por lo general, un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Es una terrible desgracia, decís vosotros, si lo pongo en rojo, que una vida tan llena de esperanza haya sido truncada tan pronto, está en azul, o sea, similar al cielo. ¿De qué esperanza habláis? ¿De la tierra, donde el que se fue habría podido brillar, abrirse camino y hacer fortuna? El que sigue es en verde esperanza. Siempre esa mirada estrecha que no puede elevarse por encima de la materia. ¿Sabéis cuál habría sido la suerte de esa vida tan llena de esperanza, según vuestra opinión? ¿Quién os dice que no estaría saturada de amargura? ¿Acaso no tomáis en cuenta la esperanza de la vida futura, a tal punto que preferís la de la vida efímera que arrastráis en la tierra? ¿Acaso suponéis que vale más ocupar una posición elevada entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados? Regocijaos, está en amarillo. En vez de quejaros, cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. No sería egoísmo desear que él se quede para sufrir junto con vosotros. Ah, ese dolor se concibe en el que no tiene fe, que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal. Madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotros. Así es, están muy cerca. Sus cuerpos fluiditos os envuelven, sus pensamientos os protegen, y el recuerdo de que ellos conserváis los embriaga de alegría. No obstante, vuestros dolores infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, y lo pongo en amarillo, que llama a esos seres queridos, y si rogáis a Dios que lo bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas. Sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Sansón, ex miembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. Concluyo con las preguntas 346 y 346A del libro de los Espíritus de Allan Kardec. ¿Qué le sucede al espíritu si el cuerpo que ha elegido muere antes de nacer? Responde, elige otro. 346A. ¿Cuál puede ser la utilidad de esas muertes prematuras? Responde, las imperfecciones de la materia son casi siempre la causa de esas muertes. Y obviamente que no es fácil darle gracias a Dios por las muertes prematuras, cuando en el trasegar de nuestras vidas nos hemos habituado solo a decir gracias en las alegrías y en los triunfos, pero jamás en las adversidades. Es la invitación para que desde hoy también aprendamos a decir gracias
por esa vida que te llevaste, porque tú así lo has decidido. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Exadis. Ha sido una excelente exposición. Gracias a nuestras dos conferencistas. Y, Germán, ¿tienes algo preparado para la próxima? Bueno, les damos gracias a todos. Invitamos a Exadis a la oración de cierre. Le damos muchas gracias al día de hoy a la conferencia de nuestra querida hermana Piedad sobre la psicopatología, cómo vencer el miedo, una grandiosa enseñanza, y al Evangelio que de una u otra manera siempre con la venia de Dios están totalmente unidos en los temas. Le damos muchas gracias a Dios por estar aquí presentes, todos los encarnados y desencarnados. Y le pedimos a Dios que nos permita llegar sanos y salvos a nuestros hogares, y a los que están en la plataforma virtual, que tengan también un resto de tarde muy feliz. Que así sea. Muchas gracias a todos. Damos por terminada nuestra actividad del día de hoy. Y les habló Doris Pinzón. Feliz semana para todos.